Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este video se titula Construyendo el carácter para avanzar hacia la perfección y está basado en uno de los artículos de Dr. Thiel. Y bueno, obviamente creer en Jesucristo es requerido para una persona o es un requisito para ser cristiano. Y ese punto nadie lo discute. Y cuando una persona viene a Cristo, la persona debe cambiar. Y bueno, muchos, si no la mayoría, están de acuerdo con ese punto también. Es más, el cambiar es algo que nosotros debemos esforzarnos por hacer, hasta el punto de que si no lo hacemos, entonces no somos cristianos. Y hay algo clave, es que para ser un verdadero cristiano, bueno, un cristiano debe ser obediente. ¿Y a qué debe ser obediente y a quién debe ser obediente? Es de que lo que se trata en este video, que vamos a hablar acerca de desarrollando ese carácter y el por qué es importante forjar ese carácter en esta vida. Bueno, nuestra primera escritura va a ser Gálatas capítulo 3, verso 22. Y esta escritura nos recuerda que todos estamos bajo pecado, pero tenemos acceso a la promesa a través de la fe en Cristo. Y bueno, aunque obviamente esto es verdadero, aquí hay detalles que faltan. Por eso presento Hechos capítulo 2 versos 38 al 39. Y leo, pero les dijo, arrepentidos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hago pausa aquí porque estamos hablando de recibir el Espíritu Santo. Y esto es tremenda bendición que primero no la merecemos. Y segundo, del punto de vista natural, ni siquiera todas las riquezas del mundo combinadas, y si la tuviéramos en nuestra disposición, de nada serviría porque es algo que no se puede comprar o se puede obtener por esfuerzo propio. Y digo eso en un sentido de que nos asegura vida eterna, pero más importante, ser miembros y ser aceptados dentro de la familia de Dios. Y es que a través del Espíritu Santo seremos resucitados cuando Jesucristo regrese y reinaremos con Él dentro de su reino milenial. Y bueno, eso es asombroso, esto es tremenda promesa. Así que continúo leyendo en el verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Y hasta cuántas personas están invitadas? Continúo leyendo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y bueno, esto no tiene relación a lo que se trata el video, pero Dios solo está llamando a unos aquí y allá en esta era. Y este es un mensaje muy diferente a los que se enseñan en las iglesias tradicionales, donde ellos afirman que Dios está llamando a todo el mundo entero en este momento para recibir la invitación de la promesa, pero que sencillamente el mundo entero está rechazando a Dios 100% y que no van a tener más oportunidad. Pero bueno, la realidad es que Dios solo está llamando a un grupo selectivo y si estás viendo este video tal vez te está llamando a ti. Y seré sincero, el llamado de Dios para responder correctamente no es sencillo, hay que esforzarse. Y originalmente para recibir el Espíritu de Dios es obviamente necesario creer y arrepentirse y ser bautizado. Y sí, eso significa estar en agua y ser bautizado bajo la mano de un miembro oficial de la Iglesia de Dios. Ellos tienen la autoridad, pero personas que no tienen el Espíritu de Dios no tienen la autoridad de bautizar. Además, debe ser un bautismo en el nombre de Jesucristo. Y bueno, eso incluye parte de la obediencia. No termina ahí, pero son cosas sencillas que inclusive, por sencillas que lo son, hay muchas personas que profesan ser cristianas, las cuales no creen que una persona o necesita un bautismo en agua o creen que no importa qué es lo que se dice cuando entran en esa agua.
y por lo tanto no creen ni practican, pero ellos dicen tener el Espíritu Santo. Lo cual suena contradictorio porque como una persona que no cree en todas las cosas que Dios dice y por lo tanto obedece las cosas más sencillas, ¿cómo va a obedecer las cosas más complejas? Y bueno, al fin y al cabo, la escritura es clara que Dios solo le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y es que para Dios la obediencia no es solo importante, sino es también requerida. Pero bueno, sigamos a la siguiente escritura y esta vez quiero leer Romanos 8, verso 9. Y leo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y bueno, en Romanos capítulo 8, el apóstol es bien claro en recordarnos que la carne tiene sus deseos. Y la persona que tiene el Espíritu de Dios, de acuerdo a esta escritura, no puede tomar acciones basadas en sus tentaciones o deseos personales. Todo lo contrario, esa persona debe tomar acción basado en los deseos del Espíritu de Dios que mora dentro de él o ella. A continuación presento Hechos capítulo 5 versos 29 al 32 y estos versos son muy importantes. Y digo eso porque si la gran mayoría de personas que profesan ser cristianas los entendieran, fácilmente podrían despertar de algunas de las mentiras que les enseñan en sus diferentes congregaciones. Y leo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual, y aquí está la parte clave, ha dado Dios a los que le obedecen. Y no hay duda, para tener una relación apropiada con Dios es necesario obedecerle. Y es que el cristianismo es mucho más que o un sentimiento o una aceptada declaración que uno afirma. Y quiero ser claro, sentimientos sin obediencia no es lo que la Biblia enseña a los cristianos. Y es que la salvación misma está ligada a la obediencia. Y podemos ver eso en Hebreos capítulo 5, verso 9. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y con esto voy a recordarles que Jesucristo guardó los mandamientos y fue perfeccionado. Y aquellos que desean ser salvos deben obedecerle a Él. Y bueno, estos eventos de Jesucristo aquí en la tierra sucedieron hace 2000 años, pero hay personas que afirman que un cristiano no necesita guardar los mandamientos de Dios. Pero les quiero recordar que la misma Biblia dice que los santos cristianos del tiempo del fin guardan los mandamientos de Dios. Y no hay una, sino dos escrituras que hacen este tipo de afirmación. Una se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y la otra en el capítulo 14, verso 12. Y es que aceptar a Jesús y guardar los mandamientos de Dios son parte de los principios elementales de ser un cristiano. Y aunque esto sorprenda a muchas personas, este no es el final. Y leo Hebreos capítulo 6, verso 1, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Y también leo 1 Corintios capítulo 11, verso 1, que dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es que los cristianos debemos avanzar hacia la perfección y Jesucristo es nuestro ejemplo. Y al obedecer a Dios y vivir como lo hizo Jesús y después Pablo y todos los otros seguidores,
Y bueno, como dije, Jesús es nuestro ejemplo, así que leamos cosas que Él enseñó. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y también leo 2 Corintios capítulo 12, verso 9, una respuesta que recibe el apóstol de Dios, que dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ser perfecto en Dios significa vivir 100% sin pecado. Pero de acuerdo a 1 capítulo 1, verso 10, en esta vida nunca vamos a lograr eso. Pero Dios nos perfeccionará si nos sometemos a su misericordia. Y cito Salmo 138, verso 8. El Eterno cumplirá su propósito en mí, y es que claramente Él nos quiere hacer perfectos. Continúo. Tu misericordia, oh Eterno, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y el punto es que debemos buscar la perfección. Por eso el apóstol Pablo enseñó que él se esforzaba por alcanzar la perfección, y es que él no lo había logrado. Leamos esos versos en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, como dije temprano, Dios quiere, nos llama a ser perfectos. Y parte del propósito del ministerio es ayudar a los cristianos a llegar a ser perfectos. Leamos algunas de las palabras que el apóstol escribió a los Efesos. Y leo Efesios capítulo 4 versos 11 al 16 que dice, Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concernado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, haciendo hincapié en el verso 12, le recuerdo que Dios no enseña que usted debe ser independiente para ser perfeccionado. Al contrario, debe buscar comunión. Ahora leo Colosenses 1, versos 28 al 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y bueno, este verso deja clara la idea de que para alcanzar la perfección se requiere tiempo, hay que acudir a enseñanzas o aprendizaje y hay que esforzarse. Pero ese no es el único verso. Leamos Colosenses capítulo 4 versos 12 al 13. Y leo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
porque de él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Primero, este Epafras mencionado, sacaba tiempo personal para orar por otros. ¿Y por qué? Porque él sabía que para mantenerse firmes y perfectos no es una misión fácil. Y me gusta este ejemplo porque es una manera como el cuerpo de Cristo se ayuda mutuamente. Continuó en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y bueno, hablando de llegar a la perfección, el sufrimiento es una herramienta que inclusive Jesucristo fue perfeccionado a través de ellos, y podemos leer eso en Hechos capítulo 2 verso 10. Y leo: porque convenía a aquel por cuyas cosas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Entonces, aquí está hablando de que Jesucristo creó todo prácticamente, y todo existe a través de lo que Él estableció. Y continúo: que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pero bueno, eso fue Jesucristo, ¿y nosotros qué? Bueno, voy a leer Santiago capítulo 1 versos 2 al 12, que dice: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Eso sí, la escritura es bien clara en el verso 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol como calor asador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este último verso, como muchas escrituras, conectan el amor de Dios con la obediencia a sus mandamientos. Y es que el que soporta la tentación de violar los mandamientos de Dios, estos son los que pasan la prueba de que aman a Dios. Y el total es que los cristianos nosotros debemos preservar, debemos ser firmes y sí, considerar nuestras pruebas y no pasarnos el tiempo quejándonos o pensando que las pruebas que enfrentamos no tienen ningún propósito. Eso sí, debemos tener cuidado con las cosas que nos rodean. Y quiero leer 1 Corintios capítulo 15 versos 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y es claro, el que vive en pecado no conoce a Dios. Ahora, el verso 33 es bien claro que nos dice que debemos tener cuidado con nuestras compañías, y eso incluye nuestro entretenimiento.
Ahora, es bien claro que he afirmado que para conocer a Dios y amar a Dios y por lo tanto recibir salvación, es necesario que un cristiano guarde los mandamientos. Y es que eso prueba nuestra fe, y es que la fe sin obras está muerta. Pero hay que tener en claro que los cristianos somos salvos es a través de la gracia. Y es una gracia que recibimos a través o mediante la fe. No son nuestras obras las que nos salvan. O sea, no es nuestra obediencia lo que nos salva. Pero, bueno, voy a repetir, nuestra obediencia justifica nuestra fe. Y leo Efesios 2, versos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, ni por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, estos versos fueron bien claros que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y es descabellado pensar, pero hay muchas personas que profesan creer en Cristo o que tienen la fe de Cristo y ellos no creen que necesitan obedecer a Dios y por lo tanto desarrollar un carácter o esforzarse para alcanzar la perfección. Parece que el apóstol Santiago se topó con ese argumento. Personas que afirmaban tener la fe para creer, pero que no tenían la conducta ni las obras adecuadas para respaldarla. Y leo lo que él fue inspirado a escribir en Santiago capítulo 2 versos 18 al 26. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Por como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora pasemos a Hebreos 13, versos 17 al 19. Y dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y es que, en su forma más sencilla, las personas que no obedecen, en sí ellos no creen. Y por eso ellos no tienen una fe adecuada. El todo es que lo que uno afirma en creencia en Dios no tiene fuerza o valor ante Dios si uno no lo respalda con acciones de obediencia. Y esta es una de las razones por la cual Dios permite que seamos probados por sufrimiento. Y ahora quiero leer 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y bueno, la Biblia enseña que la ley de Dios es perfecta. Eso lo puedes verificar en Salmos 19, verso 7. Y bueno, esa ley de Dios no solo es perfecta, sino que debe ser considerada como un aspecto fundamental en nuestro esfuerzo por cumplir en nuestra lucha por alcanzar la perfección. Y bueno,
La ley de Dios está involucrada en el proceso de conversión. Por eso es muy importante que nos arrepentamos. Por eso hice una referencia a Hechos capítulo 2 verso 38 y no mencioné, pero otra escritura se encuentra en capítulo 3 verso 19 del mismo libro. Y bueno, les recuerdo que en primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que el pecado es la infracción de la ley. Ahora paso a Salmos 19 versos 8 al 11 y dice: los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces que la miel. Paso al verso 11. Su siervo es además amonestado con ellos. En guárdalos hay grande galardón. Esto nos está diciendo que debemos valorar los juicios del Señor mucho más que todo el dinero en el planeta. Continúo en el verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y bueno, convertir el alma es una forma de decir que si practica las leyes de Dios como debe de hacerse, cambiaremos para mejoramiento y por tanto nos esforzaremos a dejar de pecar, y de esa manera nos estaremos acercando hacia la perfección. Miremos lo que Santiago escribió acerca de la ley de Dios, y leo capítulo 1 versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora paso a Santiago capítulo 2 versos 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y bueno, Santiago dijo que esta era la ley perfecta de la libertad. La ley real era amar al prójimo. Y eso claramente era una referencia a los mandamientos de Dios. Ahora, es interesante que en la historia el protestante Martín Lutero se refirió a los escritos de Santiago como una epístola de paja. ¿Y por qué ese hombre dijo eso? Sencillamente porque Martín Lutero creía en sus propias opiniones por encima de lo que la Biblia enseña. Y hoy en día muchos protestantes modernos hacen exactamente lo mismo. Presento en pantalla Mateo 5 versos 17 al 18, y en abril del 2014 escuché a un ministro protestante
Y a través de un mensaje en la televisión, él supuestamente explicaba esos pasajes. Al principio pensé que iba a decir que sus seguidores debían cumplir la ley de Dios, pero en cambio él terminó diciendo que Jesús cumplió la ley cuando fue asesinado. Por lo tanto, básicamente, él enseñó que Jesús vino a destruir la ley de Dios. Y lamentablemente parecía que sus seguidores aceptaban la explicación a pesar de que es una contradicción contra todo el resto de la Biblia. Y bueno, aquí es donde pienso que inclusive la falta de la historia del conocimiento de la Iglesia de Dios está perjudicando de una manera negativa a muchos líderes protestantes. Y es que muchos líderes herejes y apóstates que son muy conocidos en la historia, como el Simón el Mago y Marción, y muchos líderes gnósticos y sus seguidores que fueron y predicaron sus cosas en el primero y segundo siglo, al menos todos ellos creían que los 10 mandamientos estaban vigentes. Eso es lo que la historia muestra. Y bueno, esas personas entendían el griego y en particular el mismo dialecto en el que se escribieron las escrituras del Nuevo Testamento. Pero los eruditos protestantes a menudo tratan de razonar sobre lo que Jesús realmente enseñó. Y es que Jesús no enseñó que Él venía a abolir la ley de Dios o los 10 mandamientos. Al contrario, Él vino a denunciar a quienes enseñaban en contra de ellos. Presento Mateo 7, versos 1 al 23. Aquí dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obviamente, aquí otra vez el concepto de obediencia es muy importante. Verso 22 es más interesante porque es como más práctico. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y efectivamente, a través de la historia, al igual que hoy en día, muchas personas utilizan el nombre de Cristo para hacer buenas obras. Se levantan temprano o se acuestan bien tarde porque están orando o tienen que sacar tiempo para orar y pedir por otros. A través del día sacan tiempo para leer las escrituras o para educar a otros lo que ellos conocen. También pagan sus diezmos, al igual que ayunan y se someten a muchos sacrificios. Y bueno, estos son casos extremos, pero sí los hay y hay muchos. Y Jesucristo no niega que ellos no hicieron sacrificios. Continúa en el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero, ¿cómo así que hacedores de maldad si son personas que tienen buenas intenciones? Y aquí quiero dejar bien claro que los que practican la iniquidad obviamente no avanzan hacia la perfección. Y vuelvo a presentar 1 de Juan capítulo 3 verso 4. Todo aquel que cometa pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y ahí es el gran problema. ¿Cómo ellos pueden guardar la ley de Dios si ni siquiera la aceptan como la ley de Dios? De acuerdo a muchos de ellos, los 10 mandamientos, no califican como la ley de Dios. Para ellos hacer el bien es ir a la iglesia, orar, leer las escrituras, diezmar, ayudar a los pobres y sacrificarse por otros. Pero esto es raro porque lo que acabé de decir es lo mismo que un cristiano o un verdadero cristiano debe hacer. En este caso en particular de estos dos grupos de personas, unos que son cristianos y otros que creen ser cristianos, el aceptar y obedecer la ley de Dios y que eso incluye los 10 mandamientos, al igual que ser bautizado y guardar las fiestas del Señor. Y cito esos ejemplos. El todo es que un verdadero cristiano no trata de determinar qué es lo que esa persona necesita hacer para agradar a Dios. Esa persona simplemente aprende y acepta y se somete a la obediencia de la ley de Dios.
Ahora, puedo por un momento hablar de las personas musulmanas o personas que son budistas. Dentro de esos grupos hay personas que son sinceras y tratan de practicar la regla de oro, de tratar a otros como ellos quieren ser tratados. Y eso es bueno, porque esa regla, bueno, viene y fue inspirada en la ley de Dios. Pero no hay necesidad de operar de un punto de vista donde la ley de Dios no se ve con claridad. Dios, hace miles de años, encargó a personas que grabaran y hoy en día tenemos esos escritos. Y si nos permitimos, podemos leer y aprender las reglas que el Creador primero las creó y las estableció para que todos nos fijamos bajo ellas. Y bueno, es cierto que Dios quiere sacrificio y durante nuestras vidas como cristianos habrán muchas oportunidades para proveer sacrificio. Pero no podemos cometer el error de olvidarnos que primero debemos someternos día a día a las leyes de Dios. Y si fallamos a obedecer las leyes de Dios, entonces somos transgresores o hacedores de pecado. Y si ese fuera el caso, no importa la cantidad de sacrificio que hagamos en nuestra vida, porque si ese fuera el caso, Cristo no nos conocería y nunca pondría su espíritu dentro de nosotros. Y no hay que confundir, es posible tener buenas intenciones sin tener el espíritu de Dios. Miremos el ejemplo civil. En nuestro mundo civil tenemos una organización llamada la ONU y bueno, la idea detrás de la ONU es una idea muy buena de querer ayudar al mundo entero, pero desafortunadamente tratan de hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Al igual en el mundo cristiano, las personas tratan de hacer lo que ellos creen que es correcto y se les olvida que para Dios es más importante obediencia sobre sacrificio. Y temprano presenté Apocalipsis 12, verso 17 y capítulo 14, verso 12. Para ser un cristiano verdadero es importante y es necesario guardar la ley de Dios. Por lo tanto, hay que aceptarla para poder guardarla. Regreso a Mateo 7, versos 21 al 23. Y sí, he marcado el verso 23. Si queremos ser conocidos de Dios, debemos guardar sus mandamientos. Leeré a continuación Romanos 6, versos 15 al 19. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para la muerte o sea la obediencia para la justicia? Y es que diariamente tenemos que tomar decisiones si vamos a obedecer nuestros deseos carnales, lo cual, de acuerdo a esa escritura, nos esclavizan y nos alinean para una muerte eterna segura. Al contrario, podemos someternos a la obediencia para la justicia. Continúo leyendo en el verso 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y, liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten que esta escritura no está diciendo que somos liberados de guardar mandamientos. Lo que está diciendo es que nosotros estábamos bajo un señor que nos esclavizaba, o era nuestro dueño, pero hemos sido liberados y hemos escogido ser siervos de justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Y bueno, para ser claro, aquí está hablando o vamos a hacer pecado o vamos a servir la justicia. Aquí, bueno, no está hablando de leyes.
Pero vamos a ver escrituras que definen lo que es justicia. Y leo Salmo 119, versos 172, que dice: Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora Salmo 40, versos 8 y 9. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Ahora Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora leeré dos profecías acerca de Jesús. La primera está en Salmos 99, verso 9. Delante del Eterno, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hay que entender que cuando Jesús juzga con justicia, se está refiriendo a la ley de Dios, y que están dentro de la palabra de Dios. Y ahora cito Apocalipsis 20, verso 12. Y leo: Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y es que Dios ya ha definido el estándar o lo que va a utilizar para medir y juzgar al mundo entero, y es sus mandamientos. Ahora, Hebreos 11, versos 32 al 34, quiero hacer referencia a, bueno, en general el capítulo es llamado el capítulo de la fe. Y quiero hacer hincapié en que justicia es una de las cosas que los fieles obraron. Y desafortunadamente muchos son engañados porque se les enseñan y ellos creen que no es necesario cumplir los mandamientos de Dios. Pero ese no es un problema nuevo. Aparentemente los apóstoles también tuvieron que lidiar con ese mismo situación. Y ahora voy a leer Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 12. Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, y ya sabemos que es justicia, es justo. Y ahora, hablando de Dios, dice: como Él es justo. Y si esto no es claro, el verso 8 explica más a fondo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simienta de Dios permanece en él, y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto, y aquí es la gran diferencia, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no guarda los mandamientos, y que no ama a su hermano, no es de Dios. En sumadas cuentas, los cristianos deben practicar la justicia, evitar el pecado y esforzarse en ser perfectos. Y esa posición es la misma que enseñaba Policarpo. Y presento esto de la carta de los Filipenses, segundo capítulo, que dice: pero que el levanto de entre los muertos nos resucitará también a nosotros si hacemos su voluntad, andamos en sus mandamientos y amamos lo que Él amó, guardándonos de toda injusticia, avaricia, amor de dinero, maledicencia, falso testimonio, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición. Y presento esto porque Policarpo él conocía a algunos de los apóstoles originales. Pero como vemos, claramente él enseñó que había que caminar guardando los mandamientos. Y es que hay que esforzarse para cumplirlos y de esa manera ser partes de la primera resurrección. Las personas que no enseñan esto no entienden el Nuevo Testamento. Y Policarpo obviamente lo entendía porque ese era su idioma cuando, bueno, eso fue escrito en sus tiempos, en sus días.
Y bueno, Jesucristo no está perdiendo tiempo con nosotros, a menos ese no es su propósito. Si leemos en Efesios capítulo 2, verso 10, deja claramente el propósito que Él tiene con nosotros. Y leamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, la Biblia menciona que esforzándose para alcanzar la perfección es importante, pero también indica que dicho esfuerzo conduce al desarrollo del carácter. Y el carácter incluye la reputación, pero es mucho más que eso. Ahora, relacionado con la reputación, voy a leer Proverbios 20, verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y paso al Nuevo Testamento, Hechos 6, versos 2 y 3. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Claro, algunas personas tienen reputación falsa y Jesús comentó en eso, o en ese tipo de gente. Un ejemplo sería en Mateo 23, versos 25 al 28. Y bueno, hay que tener en cuenta de que hay personas que fingen o pretenden ser algo cuando no lo son. Y de eso es que está hablando según en Corintios capítulo 11, versos 14 al 15. Y leo que dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y un miembro de justicia es un miembro que guarda la ley de Dios. Pero solo aquellos que verdaderamente se esfuerzan por la perfección, o sea, la justicia de Dios, que es guardar sus mandamientos, estas personas que no son hipócritas, con la ayuda de Dios, construirán el tipo de carácter genuino que Dios requiere para su pueblo. Quiero presentar algo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versos 1 al 4, concerniente al carácter. Y leo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y bueno, el carácter se construye a medida de que uno se esfuerza por alcanzar la perfección y obviamente manteniéndose firme hasta el final. Como ven en pantalla, presento que a principios del segundo siglo, el líder Ignacio de Antioquía, él enseñó sobre el amor, el carácter y Cristo. Y esto es lo que él escribió. Los creyentes tienen en el amor el carácter de Dios Padre por Jesucristo, por quien, si no estamos dispuestos a morir en su pasión, su vida no está en nosotros. Y es bien claro que los primeros cristianos valoraban el carácter y por lo tanto creían que necesitaban demostrar un carácter adecuado. Y bueno, los cristianos necesitan seguir a Cristo y los sufrimientos físicos nos ayudan a alcanzar la perfección y así calificar para estar en la resurrección, la primera resurrección. Y es importante desarrollar el carácter para siempre hacer lo correcto. Un carácter correcto lleva a una verdadera vida de amor y es la razón por la cual Dios creó a los seres humanos. Dios quiere que nosotros desarrollemos y construyamos nuestro carácter. Y es que desarrollar un carácter amoroso apropiado es lo que Dios está construyendo en nosotros.
De eso se trata nuestra vida. Aquí quiero leer lo que fue escrito en una parte por el difunto pastor de la iglesia Herbert W. Armstrong. El espíritu humano por sí mismo no puede ver, oír, pensar ni saber. La única vida real, inherente y autónoma reside en el Espíritu Santo de Dios unido al espíritu humano. Al morir, el polvo volverá a la tierra, como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, verso 7. El espíritu es el depositario de la memoria y el carácter. El espíritu es como el molde. Retiene incluso la forma y la figura humana del difunto. De modo que en la resurrección para el juicio, los que han muerto tendrán el mismo aspecto que tenían en vida. Conservarán el carácter que establecieron en vida y recordarán todo lo que estaba almacenado en su memoria. Pero, mientras tanto, en la muerte no hay conciencia, nada saben. Eclesiastés 9, verso 7. Siguiente párrafo. Heredaremos el reino cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán, resucitando primero, transformados a la inmortalidad del Espíritu. Bueno, hermanos y amigos de la iglesia, el artículo es extenso y continúa. Si quieres saber más, puedes buscar y continuar leyendo. Gracias por su tiempo.